Bueno, mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Aitor Calero García, soy el presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y este es un webinar que vamos a hacer para hablar de la PEGPAD, que es un nuevo tratamiento para la fenilcetonuria que se está probando, y una de las personas que en España está encargándose de hacer esta prueba es la doctora María Belenguer Quintana, que como sabéis trabaja en el CESUR del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que bueno, a la que tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo ya. Y bueno, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí hoy con nosotros para hablar de la PEGPAD, que es un tema muy interesante. De hecho, bueno, pues ya somos 32 personas en la reunión, o sea que seguro que, bueno, el interés ya está claro, y seguro que cuando subamos el vídeo a YouTube, pues seguro que hay gente también que lo quiere ver. A los participantes, que sepáis que tenéis todos el micrófono silenciado. Lo que vamos a hacer es que Amaya haga la presentación. Podéis o bien apuntar las preguntas y al final de la presentación activar el micrófono y preguntar, o directamente en el chat lanzar la pregunta, ¿vale? Yo iré recopilando todas las preguntas para luego que Amaya nos la pueda responder. Así que nada, sin más, pues te doy paso a ti, Amaya. Como he dicho, darte las gracias por prestarte a este webinar, que es muy interesante, y nada, cuando quieras. Bueno, pues nada, gracias Aitor por invitarme aquí, gracias a todos por estar escuchándome. Y bueno, pues este es un tema que nos interesa mucho tanto a los médicos que tratamos a los pacientes con fenilcetonuria, como supongo que a todos vosotros. Y además, como se lleva oyendo hablar de esto mucho, pero todavía no en España hay poca experiencia, pues supongo que hay todavía muchas preguntas. De lo que vamos a tratar en esta webinar es un poco explicar en qué consiste este fármaco, qué es, qué beneficios tiene, qué posibles efectos secundarios, el tipo de protocolo al que hay que seguir cuando se va a usar este fármaco, qué pacientes lo pueden usar y cuál es la situación actual en España. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que hay que saber de la pegvaliasa? Pues el nombre viene del enzima, que es la fenilalanina amonioliasa pegilada. En inglés esto se llama phenylalanine ammonia lyase, de donde viene el PAL, y luego el pegilado es el PEG que viene antes. Este es un enzima que está desarrollado de forma artificial y que se saca de los que lo tienen es un enzima bacteriano. En el ser humano este enzima no existe. Entonces, en las bacterias lo que hace este enzima es convertir la fenilalanina en dos sustancias que son el ácido transcinámico y el amonio. Cuando esto se pone en un organismo humano, estas sustancias que fabrica, si no hay otras enfermedades, si no hay otros problemas, se eliminan a través del metabolismo del hígado y de la orina. Y entonces, ¿qué es lo que hace este enzima? Pues este enzima se va comiendo la fenilalanina que se encuentra, en este caso, en la sangre. Y eso consigue reducir los niveles de fenilalanina, incluso cuando se está comiendo más fenilalanina de lo habitual. Esta es la gráfica, a ver si puedo enseñaros las gráficas. Sí. Esta es la gráfica de los estudios que se hicieron para demostrar la efectividad de este fármaco, y como se ve, los niveles de fenilalanina bajan a pesar de que los pacientes aumentan la cantidad de proteínas que comen. Lo que hay que tener en cuenta es que, como es un enzima externo independiente del organismo, no depende de la actividad pH del paciente. Es decir, que da igual que el paciente tenga una forma benigna, que tenga una moderada, que una clásica. En cualquiera de los pacientes, si esto se inyecta, o incluso en una persona normal, se va a comer la fenilalanina que se encuentre. Esto también es importante porque lo que no tiene es regulación. Las enzimas humanas tienen una regulación, de forma que se ponen en marcha cuando hace falta y se desconectan cuando no hace falta. Y en este caso eso no existe. Es decir, una vez se inyecta, funciona hasta que se come toda la fenilalanina que se le pone por delante. Otra cosa a tener en cuenta es que este es un enzima externo, extraño al organismo.
y por lo tanto, si no se protege de alguna forma, la reacción inmune, la reacción protectora del organismo, lo va a destruir, porque al fin y al cabo es parte de una bacteria. Entonces nuestras defensas, las defensas del organismo, lo que van a hacer es destruirlo. Y de ahí viene lo de la pegilación, el PEG. Esto básicamente es la cubierta que se pone al enzima para intentar reducir la respuesta inmune, la respuesta de defensa del organismo. Y de ahí viene el nombre de PEGPAL y PEGvaliasa. Entonces, cuando nosotros ponemos este enzima, metemos este enzima en el organismo, el sistema inmune, a pesar de esta recubierta que ponemos, va a producir defensas y va a producir anticuerpos frente tanto a la cobertura como al propio enzima. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este sistema inmune está muy activo, la pegvaliasa se destruye, se elimina y por lo tanto no es eficaz. Al cabo del tiempo, la respuesta inmune del organismo se estabiliza, se acostumbra a esta nueva molécula que hay en el cuerpo y es cuando la pegvaliasa empieza a funcionar. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos pacientes que van a empezar a utilizarlo. Lo que tienen que saber es que el efecto de la pegvaliasa no es inmediata, sino que requiere un tiempo para que el organismo se acostumbre a ella. Y este tiempo es individual, no se puede predecir, no sabemos a quién le va a actuar antes y a quién va a actuar después y depende de la respuesta inmune de cada uno frente a esta molécula. Y como esta molécula es nueva, cada uno reacciona de una forma o de otra. Las personas en las que se nota más rápido el efecto suele ser como mínimo en 3 meses, pero hay algunas personas que pueden tardar años en notar el inicio del funcionamiento. Según los estudios que se han hecho hasta ahora, y como veis aquí en las gráficas, el 40% de los pacientes tienen niveles adecuados en 6 meses. Eso quiere decir que muchos pacientes, casi la mitad, responden en 6 meses, pero algunos van a tardar más. El 70% de los pacientes van a tener niveles en 2 años. Es decir, la mayoría de los pacientes van a tener niveles adecuados que para un adulto se consideran por debajo de 10 miligramos de decilitro o 600 micromoles litro en 2 años. Estoy hablando del 70%. Hay un 30% de pacientes que pueden tardar más. Lo digo de cara a que cada uno se haga su composición de lugar. Y esto es importante. A mí lo que me parece más importante quizá es esto otro. Hay un porcentaje muy alto de pacientes, relativamente alto, la mitad de los pacientes a los 2 años no ya consiguen niveles adecuados de fenilcetonuria, sino que consiguen niveles fisiológicos, los mismos que los de una persona que no tiene PKU, y que eso, evidentemente, los niveles de fenilalanina cuanto más bajos mejor, y si se puede conseguir que sean normales, pues eso es lo ideal, el conseguir que los niveles de fenilalanina sean exactamente iguales que los de una persona que no tiene PKU. Esto con la dieta es prácticamente imposible conseguirlo y con la BH4 se consigue a veces, pero solo en aquellos pacientes que tienen una respuesta muy, 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 muy buena. Por lo tanto, el PEGPAL tiene unos claros beneficios. Para empezar, que el control metabólico puede ser mucho mejor, porque a pesar de poder eliminar la dieta, etcétera, el control metabólico puede ser bueno. La dieta es mejor porque puede permitir que la cantidad de proteínas naturales aumente y probablemente el beneficio más importante son las mejoras neurológicas. Al conseguir reducir tanto los niveles de fenilalanina, eso permite, y lo dicen los pacientes, y lo habréis visto, si habéis visto cosas de los pacientes americanos, que son los que más experiencia tienen, que les permite pensar con más claridad, concentrarse mejor, reducir la ansiedad, tomar decisiones con más facilidad y al fin y al cabo hacerse cargo de su vida y de su trabajo con más facilidad que antes. También hay que decir que los pacientes
americanos, muchos de ellos no tenían tratamiento, porque allí los seguros médicos no lo cubren, y por lo tanto las diferencias en los niveles de fenilalanina y en los beneficios probablemente sean más llamativos que en los pacientes europeos. No por nada, sino porque los pacientes europeos, cuando empiezan este tratamiento, la mayoría sí que estaban con un tratamiento dietético previo. Pero como hemos dicho antes, este fármaco tiene efectos secundarios y tiene efectos secundarios de distinto tipo. A corto plazo, los efectos secundarios que se deben sobre todo a esa reacción de defensa del propio organismo. Se producen sobre todo en esos primeros meses en los que el organismo se está haciendo a la idea, se está acostumbrando a este nuevo fármaco. Y esto ocurre sobre todo en los primeros 6 meses, que es cuando esa reacción inmunológica es más potente. Ocurre en el 100% de los pacientes, todos los pacientes tienen algún tipo de efecto secundario. La mayoría de los efectos secundarios son muy suaves, son moderados. Muy raramente puede haber reacciones un poquito más intensas y que en algunos casos hacen que se tome la decisión de parar el tratamiento. Estas reacciones, la mayoría son reacciones locales, que son como los de la foto y eh, se pueden parecer un poco a las reacciones que se tienen cuando se pone una vacuna, que se pone caliente, enrojecido, a veces duele. Y estas son las reacciones que ocurren en la mayoría de los pacientes. En unos pocos, ese tipo de reacción se hace más generalizada, como hemos puesto aquí, y ahí pueden aparecer erupciones cutáneas más extensas. Algunos pacientes tienen dolores articulares, es decir, les duelen las articulaciones y eso hace bueno, pues que les cueste moverlas, etc. Y ya raramente, como he dicho, hay a veces reacciones más intensas de mareos, desvanecimientos, bajadas de tensión, etc. Como he dicho hace un ratito, este tipo de reacciones son muy frecuentes en los primeros 6 meses mientras la respuesta inmune es tan potente y tan activa. Según va pasando el tiempo, estas reacciones no desaparecen del todo. Como veis aquí, a los pacientes pueden seguir teniendo algunas, pero no tienen la intensidad ni la frecuencia que los primeros meses. A largo plazo, ¿qué efectos secundarios se ha visto en los pacientes a largo plazo? Pues, por un lado, como acabo de decir, el que algunos de estas cosas que se ven en los primeros 6 meses se mantengan. Luego, lo que vemos también y lo que se ha visto es mm, algunos efectos secundarios debidos a ese exceso de actuación de la pegvaliasa, es decir, como es un enzima que no está regulado, funciona y a veces, digamos, se pasa. Y lo que vemos son niveles de fenilalanina demasiado bajos y a veces, debido a estos niveles de fenilalanina bajos, etcétera, vemos caídas del pelo. También se ven efectos secundarios debidos a las inyecciones subcutáneas. Esto puede ocurrir con cualquier fármaco que se ponga de forma subcutánea, sea la insulina, la heparina y en este caso la pegvaliasa, que hacen que las zonas de inyección tengan alteraciones en la grasa subcutánea. Esto aparece en las zonas de inyección y la forma de evitarlo es rotando, cambiando de sitio los sitios de inyección, no utilizando siempre el mismo. Y luego pueden aparecer efectos secundarios que se deben a la falta de cumplimiento terapéutico o la mala técnica de administración. Según va pasando el tiempo, pues que si me he olvidado de ponerme la dosis o que si me la he puesto mal o que si, por ejemplo, la lipodistrofia es muy potente en una zona y me sigo inyectando ahí, el fármaco ya no se absorbe igual y entonces pues pueden aparecer mal control metabólico y de forma secundaria alteraciones neurológicas por este motivo.
Por lo tanto, ¿qué sabemos por ahora de este fármaco? Pues como he explicado, que tiene algunos efectos secundarios a corto plazo que se deben sobre todo a la respuesta inmune y que son reacciones cutáneas, dolores articulares y más raramente mareos, hipotensión, etc. Y a largo plazo, lo que se ha visto con más frecuencia son bajadas de fenilalanina, alteraciones de la grasa, pérdida de efectividad y lo que no sabemos es cuáles pueden ser los efectos secundarios a muy largo plazo, porque el fármaco se ha estado utilizando, las personas que lo llevan utilizando más son varios años, son hasta 8 o 10 años, pero claro, ¿qué pasa cuando llevas usando el fármaco 15, 20 años? Eso todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer para reducir estos efectos secundarios y que el fármaco funcione bien con menos consecuencias? Pues por un lado, ajustar individualmente la dosis del fármaco. Hay que hacer mucha educación sobre cómo y dónde ponerse las inyecciones. Para evitar esa reacción inmune tan potente del principio, hay que tener paciencia y hay que subir la dosis muy despacito, muy poco a poco, teniendo mucho cuidado. Eso hace que posiblemente se retrase la efectividad, pero por otra parte hace que los efectos secundarios sean más tolerables y se pueda continuar con el tratamiento. Y luego, cuando empieza a ser efectivo, hay que intentar utilizar la mínima dosis necesaria que permita mantener los niveles de fenilalanina adecuados, ni muy altos ni muy bajos. Y como ya he dicho, el tener niveles de fenilalanina demasiado bajos tampoco es bueno. Entonces, la dosis necesaria varía de un paciente a otro, esto tampoco se puede predecir antes, no depende del peso, no depende de la edad, no depende de los síntomas que se tengan ni del tipo de fenilcetonuria. Esto va a ser individual para cada paciente. Hay gente que está usando 5 miligramos, hay gente que está usando 60, la mayoría están entre 20 y 40 miligramos diarios. El, el fármaco viene ya en jeringas precargadas de 2,5, 10 y 20 miligramos. Es decir, que las personas que necesitan 40 van a necesitar 2 inyecciones diarias y las personas que necesitan 5 también van a necesitar 2 inyecciones diarias, pero de la dosis más pequeña, por ejemplo. Y luego la pauta suele ser inyecciones diarias, aunque en algunos pacientes se ha visto que bueno, pues, funciona mejor o necesitan dar dosis pues, a días alternos o saltarse algunos días de la semana, etc. Esto luego hay que individualizarlo en cada persona. Y luego, aparte de tener mucho cuidado con la dosis y la velocidad a la que se empiezan a dar el tratamiento, eh, generalmente es importante dar otros fármacos añadidos para reducir las molestias y que la respuesta inmune no dé tantos problemas. Por un lado, todos los pacientes que vayan a empezar con esto necesitan una educación para saber reconocer los síntomas y cómo actuar entre cada uno de ellos. Y en cómo ponerse en contacto con el equipo médico, dónde acudir, etcétera. Las medicaciones que se suelen utilizar pues son analgésicos, los normalitos, paracetamol, ibuprofeno, pues para esas molestias de dolor en la zona de inyección o de las molestias articulares. Se usan antihistamínicos para moderar la respuesta inmune. Algunas veces hace falta dar corticoides, bien orales o bien tópicos, es decir, en la piel. Y lo que sí que es importante, y que esto es obligatorio por la ficha técnica del fármaco, es que todos los pacientes tienen que tener y tienen que saber usar inyecciones de adrenalina. Por si acaso, aunque son muy infrecuentes, por si acaso da una reacción alérgica o una reacción grave, que tengan este medicamento cerca para poder ayudarles. Y no solo eso, aunque las primeras dosis se dan en el hospital, y esto también es una cosa a tener en cuenta, durante los 6 primeros meses se, se pide
que cuando se ponga el fármaco, el paciente en su casa, esté acompañado al menos una hora por un observador. Este observador tiene que haber aprendido también a reconocer los síntomas graves y a saber utilizar la inyección de adrenalina. Y finalmente, pero muy importante, es que para poder controlar todo esto, a qué velocidad aumentamos los fármacos, las otras medicaciones que hay que poner, la dieta, etcétera, etcétera, eso requiere muchas visitas antes para explicar el protocolo, para toda esa educación que he explicado, para valorar qué control metabólico se tenía, la dieta, la situación neurológica, probablemente hacer una analítica completa. Pongo aquí para asegurar una buena función hepática y renal. Como ya os he explicado en las primeras diapositivas, los p lo que produce este enzima tiene que ser eliminado por el hígado y el riñón. Si el hígado y el riñón no funcionan bien, eso puede ser motivo para desaconsejar este tratamiento. Durante los primeros meses, las visitas tienen que ser muy frecuentes, pues para ir viendo, pues eso, las dosis, efectos secundarios, etcétera. Y cuando empieza a ser efectivo, para ir individualizando la dosis, comprobar que el control metabólico es adecuado, ni muy alto ni muy bajo, ajustar la dieta, comprobar esos otros efectos secundarios que pueden aparecer. Evidentemente, según va pasando el tiempo y se va bueno, pues ajustando bien la dieta y la dosis de fármaco para cada paciente, pues las visitas, los controles de fenilalanina y la dieta, pues ya no necesitan un control muy frecuente, pero al principio, y estoy hablando de probablemente los 2 primeros años, va a ser importante saber que las visitas ya sean presenciales, online, por teléfono, etcétera, tienen que ser mucho más frecuentes de lo habitual. Por lo tanto, todos los centros que empecemos a utilizar este fármaco, vamos a tener que tener unos protocolos de actuación que se explicarán a cada paciente en concreto para ver, bueno, pues eso, para ajustar las cosas y dependerán un poquito de cada centro, saber quién va a ser el médico encargado de unas cosas o de otras, cómo contactar en caso de necesidad, y eso depende de cada centro PKU que lleve estos tratamientos. Pero sea donde sea, va a requerir muchas visitas, muchas llamadas telefónicas, controles de fenilalanina y de dieta. Eso quiere decir que requiere mucho compromiso por parte del paciente y por parte de los que le acompañan con el observador y la educación y todas esas cosas, pero también requiere mucho trabajo por parte del personal sanitario. Y eso hace que no se pueda empezar con todo el mundo a la vez, porque va a haber tanto trabajo que el personal que llevamos a los pacientes PKU vamos a poder atender a estos pacientes, bueno, junto con todos los demás. Entonces, habrá que ir viendo y escogiendo bien a aquellos pacientes a los que podemos atender y atenderlos bien. Entonces, ¿quiénes a priori son candidatos para este tratamiento? De momento está aprobado en Europa para el uso de pacientes PKU mayores de 16 años. Se están haciendo estudios para menores de esta edad, generalmente de 12 a 16 por ahora, y se está usando en menores de 16 de forma compasiva en casos muy, muy escogidos. Pero lo que está aprobado es para mayores de 16. ¿Y qué pacientes? Bueno, pues a priori parece ser que lo suyo es que sean aquellos pacientes que no están teniendo buenos resultados con el tratamiento que siguen hasta la fecha, bien sea dieta, bien sea sapropterina, porque tienen un mal control metabólico, porque tienen muchos problemas psicosociales, por la razón que sea, no están teniendo los resultados esperables y por lo tanto son aquellos pacientes a los que en principio parece más adecuado empezar a tratar. Importante, de momento no se aconseja el tratamiento de este fármaco durante el embarazo, con lo cual aquellas mujeres que estén planeando un embarazo en un futuro cercano, y cercano me refiero probablemente en los 2 o 3 siguientes años, no tiene sentido empezar, porque entre que se empieza
se consigue la dosis, etcétera, etcétera, va a llegar el momento en el que van a querer quedarse embarazadas y es una pérdida de tiempo para todos. En caso de que una mujer esté en tratamiento con Pegvaliasa y quiera quedarse embarazada, habría que suspender el tratamiento y evitar el embarazo en los próximos 2 a 3 meses. Esto es importante porque lo que se recomienda en las mujeres en edad fértil que quieran usar este fármaco es, aparte de todas las otras cosas que os he contado antes, el valorar el tratar con anticonceptivos. Y luego, evidentemente, los pacientes que quieran empezar con este tratamiento tienen que poder cumplir con los requisitos que lleva, que quiere decir, es decir, que bueno, que sepan que se tienen que poner inyecciones, que tienen que seguir ese protocolo de visitas y de controles, que va a hacer falta un observador, que en algunas generalmente o habitualmente va a ser un familiar o un amigo del paciente. A veces se puede conseguir que sea alguien de personal sanitario, pero eso obliga a que el paciente vaya a un centro sanitario o que quede con alguien todos los días, incluyendo fines de semana, lo cual a veces es un poco más incómodo, sobre todo para el paciente. Otras cosas a tener en cuenta es la buena función hepática y renal, y luego aquellos pacientes que hayan usado medicamentos pegilados previamente, que eso ya lo sabremos los sanitarios, en general se ha visto que tienden a poder tener reacciones inmunológicas más fuertes y más potentes que los demás, con lo cual no serían los primeros candidatos a usar este fármaco. ¿Cuál es la situación en España? Pues actualmente el fármaco está aprobado y autorizado por la Agencia Europea del Medicamento y de hecho en otros países como sobre todo Alemania ya lo están empezando a utilizar. En España la aprobación se ha quedado a medio camino, es decir, se ha aprobado por la Agencia Española del Medicamento, pero todavía está pendiente de determinar su modo de financiación y por lo tanto todavía no se puede utilizar de forma libre porque falta este paso final de la aprobación. Por lo tanto, en este momento y hasta que se cumpla este último requisito, solo se podría utilizar como medicación extranjera o como uso compasivo, lo cual hace que sea difícil de conseguir porque hay que justificar muy bien que se han probado otros tratamientos que se han probado bien y que no han funcionado. Entonces, justificar esto en PKU es difícil porque generalmente si se hace la dieta bien, aunque la dieta sea difícil de mantener, eh, los resultados son buenos. Entonces, tendremos que ver cómo conseguir esto hasta la aprobación y esto, por lo tanto, va a dificultar todavía más el que podamos usarlo en más pacientes. Uno de los problemas que posiblemente tengamos en el futuro es que el fármaco se espera que cueste entre 250 y 500 euros diarios. Va a depender el precio sobre todo de la cantidad de inyecciones diarias que necesite el paciente, porque el precio de la inyección es el mismo. Y el problema es que el precio de una dieta, por ejemplo, viene de cada comunidad autónoma, de la Consejería de Sanidad, digamos, de cada comunidad autónoma. Mientras que lo probable y esperable es que este tratamiento se considere una medicación hospitalaria y por lo tanto depende del presupuesto del hospital. Al depender del presupuesto del hospital, es posible que las direcciones de los hospitales y sobre todo ahora que están después del coronavirus y con el coronavirus, que todos los recursos están dirigidos a intentar superar esto va a hacer que los dineros que tengan los hospitales para otros tratamientos, sobre todo si no están justificados por una cuestión de casi de vida o muerte, va a ser difícil conseguirlos. Entonces, esto puede dificultar el inicio del tratamiento con Pegvaliasa en nuestro país.
Entonces, para finalizar, recordaros que la pegvaliasa es una nueva terapia que ha demostrado es eficaz en la reducción de los niveles de fenilalanina a largo plazo y si el tratamiento se pone adecuadamente, funciona durante años. Y esto consigue que el control metabólico, la dieta y los síntomas neurológicos de los pacientes sean mucho mejores que antes. Pero hay una serie de efectos secundarios, sobre todo tener en cuenta que la reacción inmune va a producir esos efectos secundarios y va a retrasar la acción del fármaco. Es decir, durante los primeros meses de tratamiento se pueden tener efectos secundarios sin ningún beneficio todavía, ¿vale? Y precisamente para intentar evitar en la medida de lo posible pues estos inconvenientes, hace falta una vigilancia muy, muy estrecha por parte de los dos. Es decir, el paciente tiene que saber muy bien cómo actuar y tener un centro sanitario que le apoye en todo momento. Y bueno, esto es lo que os quería contar, pero sí, supongo que habrá muchas preguntas y he preferido dejar un poco de tiempo para que me las hagáis. Pues muchas gracias, Amaya. La verdad es que, bueno, yo tenía cosas apuntadas, pero a medida que has ido avanzando por la presentación, las has ido respondiendo de forma automática. Pero sí que Bueno, Natalia Garrido preguntaba en el chat que cómo se eligen los voluntarios. Bueno, que cómo se eligen los candidatos o si son voluntarios. ¿Cuáles son los criterios para entrar en la prueba, digamos? a ver, evidentemente aquí no se obliga a nadie, o sea que siempre va a ser voluntario. Pero la elección de los candidatos, como ya he dicho, va a depender, es decir, que si hay alguien que tenga interés en probarlo, que se lo diga al centro médico donde lo lleven, pero probablemente nosotros, mm, primero, que ahora mismo estamos muy, muy restringidos. De hecho, en España todavía no se ha aprobado en ningún sitio el tratamiento, es decir, algunos centros hemos solicitado que nos lo permitan para algunos pacientes y de momento no, de momento está parado, porque como ya he dicho, los recursos de los hospitales están yendo a otra cosa y es lógico, por otra parte, con lo cual tampoco tiene sentido exigir cuando, sobre todo cuando no es una cuestión de vida o muerte o que por esperar 3 o 6 meses vaya a cambiar mucho la situación. Y entonces, luego, ¿a quién elegir? Pues eso probablemente cada equipo médico pues tendrá que elegir aquellos pacientes en los que, por un lado, pensemos que el beneficio vaya a ser mayor o que lo necesiten antes y sobre todo que puedan cumplir todos los requisitos que hacen falta. Y has comentado el tema del embarazo, que está desaconsejado, ¿es porque puede tener efectos para el feto, simplemente es por precaución o por qué Es motivo? que no se sabe el que puede ¿Sabes? pasar. Es decir, no siempre que sale un fármaco nuevo al mercado, hasta que no se ha aprobado por un lado se hacen estudios en animales, pero por muchos estudios que se hayan hecho en animales, hasta que no se sabe, hasta que no hay algún embarazo, que lo sabrá, pues porque alguien se quedará embarazada sin intención y esas cosas, pero hasta entonces, por precaución, se recomienda no quedarse embarazada. Aparte que este es un fármaco que sí tiene efectos secundarios, entonces esa reacción inmunológica o incluso una bajada de tensión a una mujer embarazada no le viene bien. Y por otra parte, a largo plazo, una mujer que esté a largo plazo en tratamiento, habría que tener mucho cuidado con las dosis porque el feto necesita fenilalanina. Entonces, si los niveles de fenilalanina son bajos, ese feto no se va a desarrollar bien. Entonces, de momento, por precaución, está desaconsejado el embarazo. Vale, tengo aquí una pregunta de Cristina García, que es la hermana de Marta García, que es PKU con discapacidad y que no Sí. tiene autonomía propia para la administración individual. Pregunta si tendría que gestionarlo la persona que ejerza de observadora junto con los posibles efectos secundarios y que si podría ser el suyo un perfil para este tratamiento o simplemente no se valoran. A ver, por un lado, las personas que no se lo puedan administrar ellas mismas, si hay otra persona que se lo haga, pues bien.
No solo en el caso de Marta, que, bueno, pues que tiene un retraso psicomotor más grave, sino que hay personas que les da mucho yuyu pincharse, pero lo hace el de al lado. Bueno, pues mientras se haga bien, da un poquito igual quién sea el que maneje la jeringa. Lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo todos los días, entre una y dos veces, que se harían en el mismo tiempo. O sea, no es uno más por la mañana y otro por la tarde, serían en el mismo tiempo, pues de una a 3 inyecciones diarias generalmente. Y luego respecto a los pacientes que tienen síntomas neurológicos graves, de diagnóstico tardío, etcétera, de entrada no se les excluye, es decir, se les podría tratar, pero posiblemente, y sobre todo de cara a que vamos a tener muy poquitos pacientes a los que podamos tratar inicialmente, posiblemente bueno, pues, se priorice a aquellos pacientes que tengan más posibilidades de un beneficio claro, pues pacientes que tengan muchos síntomas de ansiedad o depresión o que tengan problemas neurológicos que puedan ser reversibles completamente con mejores niveles de fenilalanina. En el caso de los pacientes con diagnóstico tardío, esperamos que haya una mejoría, pero probablemente no sea completamente reversible, con lo cual a largo plazo yo creo que sí se les podrá tratar cuando las cosas se faciliten, pero de entrada se va a priorizar a aquellos pacientes en los que el beneficio sea mayor. Pregunta Rosa María Benítez si hay algún rango de proteína natural dependiendo de cómo vaya bajando el nivel de fenilalanina en sangre. Entiendo que se refiere a si va aumentando la tolerancia con el tiempo o algo así. A ver, lo que sabemos de los estudios americanos es que la tolerancia aumenta. Uno de los problemas que tenemos con los estudios americanos es que los estudios no estaban diseñados para ver el cambio de tolerancia, estaban solo diseñados para ver la bajada de fenilalanina. Entonces, sí sabemos que se llega a niveles buenos porque, como he dicho al principio, en América muchos pacientes no estaban con dieta antes, porque no podían, porque no tenían. Entonces, si tenían una dieta normal, sin productos y sin nada, y con eso se consiguen niveles de fenilalanina buenos. Con lo cual, lo esperable es que muchos pacientes puedan llegar a tener dietas normales. Pero, como ya he dicho, la efectividad de este fármaco es muy variable. Hay pacientes en los que es muy, muy efectivo y enseguida, y hay pacientes en los que tarda más o cuesta más ver este efecto. Entonces, realmente saber los porcentajes de pacientes que van a poder llevar una dieta normal o algunos que van a llevar una dieta mejor, pero que no van a poder normalizar completamente la dieta, todavía no se sabe. Y lo que tiene que quedar claro es que esto no depende del tipo de fenilalanina previo, de fenilcetonuria previo. Es decir, Ya. puede haber pacientes con formas severas de fenilcetonuria que respondan muy bien al fármaco y, en cambio, otros pacientes con formas más suaves que tengan peor respuesta. Vale, justo eso es lo que iba a una pregunta que ha puesto también aquí Raquel Miguel, es que le gustaría saber si es válido para todas las tipologías de PKU y si se ha hecho algún estudio diferenciado según el tipo de gen o es en general para todos igual. Es que es independiente de la pH, completamente independiente de la causa de la fenilcetonuria, con lo cual no tiene nada que ver ni con las mutaciones, ni con la severidad, ni nada de nada. En este caso, la efectividad depende de la respuesta inmune. Y por desgracia, se ha intentado ver si hay algún marcador para predecir qué pacientes van a tener mejor respuesta inmune o peor, y desde luego por ahora no lo hemos encontrado. Y tampoco el tener alergias previas a otras cosas, a pólenes o alimentos o a medicamentos, eso tampoco es indicador de que vayan a tener mejor o peor respuesta a este medicamento en concreto. Vale. Bueno, es María, creo que ha preguntado, es lo mismo si un PKU clásico sería un candidato antes que uno leve, entiendo por lo que ha dicho que da igual, ¿no? Que no Da igual. daría Hombre, igual. claro, o sea, lo que pasa que en nuestro caso la dieta de la que parte una forma clásica es más severa y por lo tanto el cambio es más, Más radical. más, más radical, Mm. pero no quiere decir que la dieta final vaya a ser ni mejor ni peor. Vale. Natalia Garrido pregunta ¿y si no llevas mal la dieta, pero cumples con todo lo demás?
A ver, yo no creo en castigar a la gente que hace las cosas bien. No, o sea, el que reciba, la medicación, primero alguien que lo está haciendo fatal, no. Sería un incentivo perverso, ¿no? Para el Por resto. eso, o sea, claro, o sea, quiero decir que mm, yo creo que, o lo ideal, como digo, es que no es lo mismo, yo espero que no sea lo mismo la situación que tenemos ahora, en la que vamos a tener que coger pacientes contados con los dedos de una mano, básicamente, que lo que vaya ocurriendo en el futuro, que es, bueno, pues si se normaliza, un poquito como lo que pasó con el Cuban, que al principio eran 4 pacientes y ahora las pruebas se hacen con más normalidad. Bueno, pues esto espero que pase un poco lo mismo. Y luego, s- según ficha técnica, realmente para ser candidato tienes que tener un mal control metabólico. No. Como a mí me parece, como dices, un incentivo perverso, por eso he incluido el que haya otros indicadores, es decir, que lo estén pasando fatal con la dieta, es decir, lo hacen fenomenal, pero les supone un sufrimiento terrible. El que tengan síntomas neurológicos o psiquiátricos a pesar de estar con el tratamiento, etcétera, etcétera. O sea, no, por lo menos en el Ramón y Cajal, no sé lo que hará en otros sitios, pero en el Ramón y Cajal no se va a mirar solo el control metabólico. Vale. Virginia Y yo, Morales. perdona, y yo creo que en el resto de los centros, por lo que he hablado con los compañeros, pasará un poco lo mismo. No, no, tiene lógica, creo yo, vamos, al final, ¿no? Que Sí. cuente más cosas, ¿no? Virginia Morales pregunta que está siguiendo varias cuentas americanas en Instagram y le ha parecido entender que llega un momento en que dejan de tener que pincharse y hacen dieta normal. Te preguntas si esto es así o si lo ha entendido mal y que si sería para siempre este efecto. No, lo ha entendido mal. Lo que sí puede ocurrir es que hay algunos pacientes, no todos, que como he explicado, no necesitan pincharse a diario. Es decir, hay algunos pacientes en los que se consigue controlar los niveles de fenilalanina y con una dieta buena, pero con pinchazos cada X tiempo. Algunos pacientes día sí, día no, otros cada 3 días. Eso luego habrá que individualizarlo con cada paciente, ver si es mejor reducir la dosis, es decir, pues en vez de ponerse 2 pinchazos, ponerse solo uno, o ponerse 2 pero a días alternos. Eso luego hay que irlo viendo paciente por paciente según las circunstancias y la respuesta de cada uno. Pero el efecto, como mucho, se ha visto que dura una semana. Ajá. Lo que pasa que si se pone, o sea, si se pone una vez a la semana, no suele tener. Hay muy poquitos pacientes que puedan tener pinchazos tan poco Ya. frecuentes. Y supongo que dependerá también de lo que coma el paciente, ¿no? Esa semana o no. A lo mejor Ya, hombre, incluso lo si estás que toda la semana esto, comiendo ensalada, pues a lo mejor tampoco te hombre, afecta. de momento, como ya he dicho, la fenilalanina que tiene por delante se la come. Entonces, si Ah, la dieta tiene que ser bastante estable para que los niveles o sea, que al poner las inyecciones se vea la respuesta. No digo que en un futuro no sea como los diabéticos, que según lo que van a comer se ponen más o menos insulina, pero todavía no hemos llegado a ese control. no, Entonces, de momento, aunque se coma una dieta con de todo, tiene que ser un de todo estable, para que cuando pones las inyecciones el efecto sea adecuado, porque si no te puede pasar que un día, pues eso, comes lechuga y te bajan los niveles de fenilalanina mucho, que eso no es adecuado tampoco, y otro día te comes un buey y como la dosis del fármaco es más bajita, te suben los niveles de fenilalanina y no, entonces el estar con el sube y baja tampoco es bueno. no. Una pregunta de Laia es si su respuesta puede ser a medio o largo plazo, ¿cómo van a valorar si el fármaco está siendo efectivo y si hay algún tiempo estandarizado máximo para ver la efectividad? A ver,
La efectividad, y será parte de los protocolos de cada centro. Uno es ver mejor control metabólico, evidentemente, que los niveles de fenilalanina bajen. Por otro, ver que la tolerancia aumenta. Y por otro, ver cambios en el estado neurológico. Como ya hemos visto en algunas diapositivas, algunos pacientes tardan de 2, 3 o incluso más años en notar el efecto. Como es un fármaco muy caro, la ficha técnica aprobada en Europa dice que si no se ha demostrado efectividad en 18 meses, se aconseja retirar el tratamiento. Ujú. Como acabo de decir, 18 meses parece poco, Ujú. pero por eso será muy importante esas valoraciones previas, no solo de los niveles de fenilalanina, sino también de la dieta y del estado neurológico, porque eso es lo que va a permitir, a lo mejor en muchos pacientes, que aunque todavía no hayan llegado a su máximo de efectividad, sí que haya un cambio que permita justificar el seguir intentándolo durante más tiempo. Vale. Justo preguntaba también Elena si a la hora de seleccionar a un paciente candidato también se tiene en cuenta la tolerancia de fenilalanina. Hombre, como ya he dicho, en este momento en el que estamos teniendo que elegir tanto a unos pacientes o a otros, lo que se va a intentar es priorizar a aquellos pacientes que puedan conseguir el máximo beneficio, que evidentemente son aquellos que tienen una dieta peor. Claro. Vale. Les pregunta Virginia Morales si se lo recomendarías a alguien a quien le funciona bien el Kuban. En principio no. En principio no, porque es que depende de cómo funcione el Kuban. Me refiero a que si el Kuban ha conseguido una dieta normal, que eso hay pacientes que sí y pacientes que no, y tienen un control metabólico adecuado, el Kuban es un fármaco que no tiene prácticamente efectos secundarios, que se puede continuar en el embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, diferente es si el paciente que está con Kuban no ha conseguido una dieta normal y el seguir con ese tipo de dieta restrictiva y suplementos le supone un problema o no tiene buen control metabólico, y entonces pues a lo mejor sí sería recomendable, pero de nuevo esto habrá que verlo paciente por paciente, no en... mm, lo que puede ser bueno para uno Claro. no tiene que serlo para todos. Mariela Zavala nos escribe desde Ecuador que tiene un niño que fue diagnosticado a los 2 años y no ha estado tomando la fórmula como debe ser, que si pueden ser candidatos a la inyección en un futuro, bueno, que ya tiene 9 años, pero que tampoco se ha hecho exámenes de control y tirosina. Hombre, de nuevo, el tratamiento posiblemente sea útil para, pues eso, pacientes que por lo que sea no han seguido o no son capaces de seguir un tratamiento de forma adecuada. Pero de nuevo, una de las cosas que tiene que quedar claro es que sobre todo al principio, este es un tratamiento también muy demandante en cuanto a visitas, controles de dieta, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta va a mejorar, el estado neurológico va a mejorar, pero requiere que los pacientes, pues eso, vengan, hagan sus controles, etcétera, porque si no pueden tener efectos secundarios que pueden llegar a ser graves. Entonces, esto posiblemente no sea el tratamiento ideal para alguien que no se comprometa bien para hacer estas cosas. Hmm. Pregunta Paloma también, bueno, creo que has comentado antes que en Alemania ya se está probando, Sí. que si hay algún otro país dentro de la Unión Europea en el que se esté utilizando el fármaco. Alemania es el que lleva más tiempo, creo que en Italia han empezado hace muy poquitos meses, 2 o 3 meses. El resto de países está un poco como nosotros, que se han quedado a medias, que están en procesos de aprobación, etcétera. Y en el caso de Alemania también siguen los mismos criterios que seguiríamos aquí en cuanto a casos más extremos, etcétera.
o depende un poco de... No, pero por lo que sé, sí. O sea, quiero decir que de nuevo es que hay que individualizar cada sitio, etcétera. Y entonces, pero por lo que yo sé, sí que se están. Lo que pasa que como ellos llevan ya más tiempo, por un lado, y además su sistema de financiación es distinto al nuestro, No, eh, lo están pudiendo utilizar en un número de pacientes más amplio. Entonces, yo creo que por ahora tenemos dos problemas. Uno, el de financiación, y dos, el de la atención a los pacientes. Es decir, que los pacientes tienen que venir mucho aquí, pero yo les tengo que hacer hueco en mi agenda, ¿no? Entonces, sobre todo al principio y hasta que tengamos todos un poquito de rodaje de ver qué funciona y qué no funciona en cada centro, al principio como hicieron en Alemania y como hicieron en Estados Unidos. Empezaron con 1 o 2 pacientes y según van cogiendo, pues eso, afinan el protocolo, ya saben cuándo les conviene hacer unas cosas u otras, pues se puede ampliar a más pacientes. vale. Bueno, Ana María ha lanzado unas preguntas, pero es que la mayoría se han contestado en tu presentación, o sea que Ana María casi te emplazo a que veas el vídeo y porque están todas respondidas en el vídeo perfectamente, ¿vale? Que creo que te has incorporado un poco más tarde. Pero sí, está aprobada por Europa, todavía no está financiada en España, ¿no? Que es lo que hemos comentado Mm. ahora. Y bueno, hay un tema de visitas y tal que hemos comentado antes. Virginia pregunta, que me ha parecido muy interesante, que es, claro, si teniendo en cuenta que los efectos secundarios a muy largo plazo no se conocen y que la terapia génica está avanzando para curar la PKU, que ¿cómo ves tú el panorama en 10 o 15 años? De 10 a 15 años. Bueno, pues yo creo que la mayoría de los médicos que tratamos a la fenilcetonuria probablemente vemos la pegvaliasa como un tratamiento puente. Es decir, para que los pacientes sean o estén y se mantenga su situación neurológica y su situación biológica lo mejor posible para cuando venga la terapia génica. La terapia génica se está empezando a probar, pero bueno, como todo, están en una situación muy inicial y por lo tanto no sabemos cómo va a ir, si va a funcionar para todos o no. Entonces, yo creo que espero que para muchos pacientes la terapia génica funcione, pero bueno, pues puede haber distintos motivos por los que no se les pueda poner a un paciente y en estos pacientes la pegvaliasa sea una alternativa a tener en cuenta. Yo lo que creo que va a haber, y de hecho lo estamos viendo ya, es que vamos a tener una serie de tratamientos diferentes, el Kuvan, la pegvaliasa, la terapia génica, y luego habrá que ver cada paciente y dependiendo de su edad, de su situación personal, etcétera, etcétera, cuál es el tratamiento en cada momento para que, bueno, pues para que su evolución sea la más adecuada. Un par de preguntas y ya cerramos, que vamos a hacer ya la hora Ujú. y te dejamos descansar. Me tengo que ir a hacer otra cosa ahora, o sea que Muy bien. Nada, una pregunta, Susana, que te hago, pero al hilo de esto, antes de que me vaya, es ¿qué viabilidad hay o si existe viabilidad de tener algo parecido a la Cuban que no sea inyectable? O sea, que se puede ingerir también, pero que funcione de forma más o menos genérica. de la pegvaliasa. Sí, algo Sí, parecido al Pepaliase, sí, que funcione sí se con cualquier está. fenilcetonúrico, A ver, pero que no necesite inyecciones. aparte de la terapia génica, hay otras vías de tratamiento para fenilcetonuria que están en estudio y en desarrollo. Una de ellas es una especie de como probióticos, es decir, una serie de bacterias que fabriquen pegvaliasa y que se puedan ingerir y que tengan su función a nivel intestinal y por lo tanto se copan la fenilalanina de los alimentos antes de que sea absorbida. También se está probando una cosa parecida, pero en vez de con pegvaliasa, pues que se ingiera un producto que lo que haga sea atrapar de alguna forma la fenilalanina que haya en el tubo digestivo y se elimine, sea pegvaliasa o sea de otra forma. Es decir, que no es la única forma de hacerlo, pero sí está en investigación.
no sabemos si va a ser efectiva, si no va a ser efectiva, ni para cuándo va a estar en el mercado, pero está en investigación. Se acumulan las últimas preguntas, con un enuncio al final ya todo el mundo corriendo. Bueno, Claro. Susana pregunta cuánto tiempo lleva probándose el fármaco. La pegvaliasa. Sí, La pegvaliasa, las personas que se lo pusieron antes fue hace unos 8 años, 8 años. 8 o 9 En años Estados ya. Unidos, ¿no? En Estados Unidos, claro, el fase 1 o 2 Ya. del fármaco. Vale. Emilio ha hecho una pregunta de terapia génica, pero Emilio, si no te importa, te voy a emplazar para otro webinar online que hagamos de eso. Que si no, yo creo que, vamos, simplemente que si incluía todos los PKU, solo algunos, no sé si quieres comentar algo, pero vamos, ya os anuncio que estamos preparando, queremos explorar otro también sobre terapia génica. Bueno, pues vamos, la terapia génica está todavía en etapas muy, muy iniciales, y por lo tanto no hay datos publicados todavía. O sea, los distintos laboratorios que están trabajando en ello no han publicado sus resultados, y lo que sabemos tampoco lo podemos decir. No hay que Por escalar. confidencialidad y Ya, esas ya. cosas. Pero bueno, que igual que la pegvaliasa, lo que se intenta es que pueda alcanzar al mayor número de pacientes posible. Muy bien. Y Natalia pregunta, y yo creo que ya va a ser la última, si durante los primeros meses con la PEGPAL tendrías que seguir con el suplemento, con la fórmula, vamos. Claro, o sea, hasta que la pegvaliasa empezara a ser efectiva durante esos meses en los que todavía no funciona, porque es como si no funcionase, el tratamiento tendría que ser el mismo, la dieta que sea y los suplementos que sean que lleve cada paciente. Y luego cuando empieza a ser efectiva, pues hay que ir poquito a poco adaptando la dosis del fármaco y la dieta para que cada paciente llegue al objetivo que se haya establecido para cada uno. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar. Daros las gracias a todos por asistir. Bueno, te están dando todas las gracias por el chat, Amaya, te lo transmito desde Gracias a aquí. todos por estar aquí escuchándome y por todas vuestras preguntas. Así es que yo lo que espero es que podamos empezar a usarlo cuanto antes. Sí, es verdad, bueno, como conclusión, ¿no? Sí que es verdad que parece que hay un reto doble, ¿no? Está el reto logístico para vosotros, para encajar en vuestras citas el seguimiento de pacientes, de este tipo de pacientes, ¿no? Por un lado, y luego el propio coste económico, que, bueno, he echado cálculos rápidos y son de entre 90.000 y 160.000 euros al año. Claro, pero ya no solo el asunto de las citas, es que el problema ahora con el coronavirus es que las citas presenciales también se han reducido mucho, se han intentado reducir. Ya, Entonces, no sé hasta qué punto el tener a un paciente viniendo al hospital cuando se pueden esperar 6 meses a lo mejor, ya. hasta si es razonable o no. En algunos casos puede que sí, en la mayoría probablemente no. Bueno, pues nada, veremos qué pasa los próximos meses y tenemos que esperar 6 después de todo lo que hemos esperado. Yo creo que Por, tampoco es por- tanto por tiempo. eso, por eso. Así que bueno, que sigan avanzando con la investigación y que sigáis transmitiéndonoslo y seguramente de aquí a unos años pues estaremos haciendo otro tipo de charlas muy diferentes, ojalá. Pues nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí y nada, para lo que queráis. Muy bien, gracias, adiós a todos, Hasta luego. adiós.